Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy el Club de Auditores Hispanos presenta la quinta sesión del curso virtual Aplicación Práctica de Auditoría Financiera. Tenemos ya en la sala virtual al doctor Luis Hidalgo Torres de Perú. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenas noches. Adelante, tiene usted el micrófono habilitado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Espero que estén bien. Bueno, la dispensa del caso, la semana pasada, por temas de salud, no me pude conectar, ¿no? Gracias por la comprensión, dado que estaba un poco delicado de garganta y lamentablemente no podía dictar o hablar. Entonces, bueno, pero ya retomando la, la sesión, ya vamos a continuar. El día de hoy, bueno, a tratar un tema bastante, no menos importante, de acuerdo en lo que es los temas de auditoría financiera de cuentas por cobrar. Acuérdense que ya durante las clases anteriores, nosotros, esta es si no me equivoco, Edu, corrígeme, es la quinta sesión, ¿no? La quinta Corrígeme. sesión, doctor. Muy bien. Entonces, en estas clases que nos quedan, que son cuatro clases, ¿no? Vamos a poder conversar sobre temas de lo que es la validación de los procedimientos sustantivos como tal. Entonces, la clase de hoy, que es una clase importante, creo yo, es hablar o fundamentar sobre los conceptos principales de la auditoría, de lo que es el efectivo. Mañana vamos a hablar sobre el tema de la cartera y el tema de lo que son los inventarios, ¿no? Para poner luego hablar sobre el tema de activos fijos y obligaciones financieras, que son rubros importantes o significativos que nosotros tenemos que ir abordando e ir revisando con la finalidad de que todo pueda tener un cauce, ¿no? Y ¿cómo se llama? Un entender, ¿no? Y se pueda analizar, ¿no? Asuntos que considero yo son importantes. Ahora, vamos a, vamos a desprendernos un poco y poder ver el material que les he preparado. El tema de lo que es el efectivo, el equivalente efectivo. Acá el proceder, el entender, ¿no? De lo que es el efectivo y el equivalente efectivo, y antes de someter a procedimientos o trabajos realizados, lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar es que antes de elaborar un papel de trabajo o una cédula de trabajo para la validación del rubro efectivo y equivalente efectivo, pues primero lo que tiene que hacer el auditor actualmente es hacer aseguramiento al concepto de lo que es el IP. ¿Ustedes han escuchado en, su, en sus auditorías qué es el IP? O, o no sé si han tenido la oportunidad de poder entender o visualizar lo que es la información de procesamiento de la data. No sé, por favor, si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar sobre el tema de información de procesamiento de data, por favor. Mario, Jorge, no sé si ustedes han podido, dentro de su experiencia, hablar o entender lo que es el IP o la información de procesamiento de datos. Por favor. Sí, por supuesto que hemos escuchado, yo no soy experto en esa área, como muchos auditores, Ya, y nos toca pues siempre estar con la ayuda de un experto en el área o haciendo trabajo complementario alrededor de lo que son los procesos internos de la computadora. Pero ya. Pero así, ¿qué has escuchado o qué has podido?
visualizar, por favor. Quizás no alcanzo a comprender la pregunta. Como te decía, en la práctica profesional, las empresas que tienen un sistema robusto de procesamiento de datos, generalmente pues tienen bastante documentados sus procesos, sus aplicaciones, la seguridad, la ciberseguridad, etcétera, asociada al tema de IT. Y Ya, esa es la información que se examina para propósitos de estado financiero, no con el objetivo, obviamente, de opinar sobre esa información, sino más bien para entender cómo es el procesamiento de datos, ya cuáles acá. son sus características, qué seguridad se tienen o se cuentan, básicamente. Perfecto. A ver, ¿quién más ha oído sobre el procesamiento de data? De la información, por favor. No sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar sobre el tema del procesamiento de data. ¿O qué han escuchado sobre los IPs? ¿O qué son los IPs? ¿Nadie? ¿Nadie ha podido escuchar sobre el tema de lo que son los IPs o temas de información? ¿O te refieres a las direcciones IP? Me refiero básicamente a lo que es la información del procesamiento electrónico o el tema del aseguramiento del procesamiento electrónico. ¿Ninguno? Ninguno ha escuchado que, a ver, vamos a explicarles un poco el contexto, ¿ya? A raíz de que la mayoría de empresas que cotizan y no cotizan en las bolsas a nivel global, ¿de acuerdo? Lo que causaba temor es que la información, ¿ya? De carambas esto sea manipulable, ¿de acuerdo? Entonces, había muchos asuntos, ¿de acuerdo? De que indicaban de que la información financiera contable podría ser manipulable y por tal motivo distorsionar la data que los auditores podían o tenían que revisar. En ese sentido, ¿de acuerdo? La mayoría de las firmas o lo que buscaban era darle un reforzamiento al concepto de la información del procesamiento electrónico, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los temas que preocupaba mucho a los revisores de calidad, ¿no? En cuestión de carambas, de información clave para ser auditada o validada eran los temas de los famosos IPs, información del procesamiento electrónico. Y esta información de procesamiento electrónico lo que te pide o lo que te solicitan en temas de aseguramiento es que la data, ya antes de ser auditada o pasar por procesos de, de validación, lo que se tiene que hacer, ¿ya? Es que primero lo que el auditor financiero tiene que dar aseguramiento de que esa información financiera contable ya tenga que revisarse que la data sea íntegra, ¿de acuerdo? Que la data sea íntegra y existe. Entonces, antes de comenzar a hacer validaciones o hacer procedimientos de revisión de saldos o hacer procedimientos de aseguramiento, lo que te pide la norma es que te des el aseguramiento primero de que la información financiera exista, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener, ¿no? Que la información financiera contable exista, ¿de acuerdo? Que exista, que se pueda auditar
que se pueda revisar, que se pueda verificar, y que posteriormente, ¿no? El auditor con dicha información, ¿de acuerdo? Pueda hacer sus pruebas de auditoría. Entonces, el primer paso, ¿de acuerdo? Para poder hacer procedimientos de trabajo es tener la certeza de que lo que nosotros estamos revisando o auditando, ¿de acuerdo? Es información que ¿cómo se llama?, validar. Entonces, pregunto yo, en un proceso de auditoría, si uno está iniciando labores o iniciando trabajo, ¿qué es lo que primero deberíamos hacer como auditores financieros? Para estar seguro de que la data sea íntegra, exista y no sea manipulable. ¿O qué se les viene a su cabeza, caballeros? Hola. Buenas noches, Luis. En cierta manera, me piden, en este caso, la información que tienen en los computadores, si tienen controles o tienen claves, o cada qué tiempo controlan las claves, para así, en cierta manera, tener la certeza de que la información almacenada y procesada no pueda ser cambiada o modificada. Ya, claro, pero la pregunta es clara. ¿Tú qué harías, Patricio, o qué procedimientos de trabajo antes de iniciar a hacer tu auditoría financiera ejecutarías para que, o la pregunta se cae de grueso, ¿no? ¿Qué se haría para poder tener la certeza que la información que se va a auditar no sea manipulable? Una que generalmente yo sé hacer es pido el acceso al programa contable e ingreso información no, no habitual. ¿Ya? A ver si en lugar de números entran letras o caracteres especiales y también las fechas, básicamente. Ya, buenas. Ahora, miren, les voy a mostrar lo que, procedimientos de trabajo, y ahorita que estamos auditando el tema de lo que es la caja de bancos, lo primero que tendríamos que nosotros como auditores validar, ¿de acuerdo? Lo que te dicen las reglas de auditoría para poder validar los IPs, ¿ya? Esto tiene una historia, ¿ya? El tema del IPE. El tema del IPE fue notificado por la SEC al momento de hacer revisiones de calidad de componentes, donde en la revisión del IPE, ¿no?, se muestra la revisión de lo que es el flujo crítico sobre la transacción, ¿no? El SCOT, la base de datos, la definición del IPE, ¿no?, en la aplicación IT, el esquema de los usuarios, la transferencia de la data, ¿no?, y la información que se procesa. Entonces, los riesgos como auditores financieros que nosotros revisamos dentro del rubro efectivo y equivalente a efectivo para una revisión del IPE, el riesgo 1, el risk 1, es que los datos procesados estén incompletos o no precisos. Que el risk 2, los datos extraídos no completos, sean inapropiados. El riesgo 3, que los cálculos categorizados en la creación del IPE también sean inexactos, o que la data pueda ser modificada o pierda información al momento de la transferencia. Entonces, cuando nosotros hacemos auditoría financiera, actualmente, ¿no?, lo que nosotros primero tenemos que hacer es que estar, antes de recibir la información financiera contable, ¿no?, que vamos a auditar o revisar, tenemos que formar parte
de la extracción de los reportes. Es lo primero que deberíamos hacer. Porque se supone que si la data está funcionando a través de un contexto de IT, pregunto yo, estimados colegas, estimados señores, la información extraída de una base de datos, lo único que tiene que hacer el analista o el contador o el departamento de contabilidad para que nos proporcione el trial balance es que nosotros formemos parte antes de comenzar la transacción. Por tal motivo, ¿ya? El procedimiento es, el balance de comprobación y la cuenta mayor es generado por el departamento de contabilidad, quien realiza la extracción, ¿ya? Nosotros tenemos que revisar dicha extracción a fin de que la data no haya sido modificada dentro del ambiente IT y los reportes sean extraídos del sistema en formatos de Excel. Primero, si nosotros, ¿de acuerdo? Tradicionalmente simplemente esperamos que la información financiera contable nos llegue. ¿Qué certeza o qué aseguramiento nosotros tenemos de que la información no haya sido compensada, anulada o quizás eliminada? Pregunto yo. A ver, Jorge, Patricio, Mario, ¿qué No, piensa? no tendríamos certeza. No tendríamos certeza. ¿Quién piensa distinto? ¿Tú estarías tranquilo, Jorge, si no participas del momento de la extracción de la información financiera, que la información sea íntegra? Igualmente no tendría la certeza porque no, bueno, también en este sentido, bueno, tengo yo o pongo mayor interés cuando son clientes nuevos o cuando en el cliente antiguo cambian al personal de IT. Ahí pongo interés en mayor interés o énfasis en las revisiones. Caso contrario, si ya son antiguos, ya como Ya, que me la paso. entonces, ¿es correcto que nosotros participemos al momento de extraer la información financiera contable? ¿Es correcto esa afirmación o no? ¿Deberíamos o no deberíamos participar? Sí deberíamos participar, ¿No? o al menos alguien del equipo, ¿no? Que tenga mayor conocimiento en la parte de informática. Ok. Entonces, primer punto, eh, al momento de- hola, al momento de recibir información, el auditor financiero tiene que formar parte de la participación de la extracción de la información que vamos a revisar, o sea, la base de datos. Ya. Segundo, para revisar la integridad, obviamente lo que tenemos que hacer es hacer pruebas de sumas, de ligues, cruzar fuentes de información y verificar que la extracción de los importes o que las conclusiones de esos ligues o de estos cruces de información financiera contable sean las apropiadas y contengan la información financiera contable junto con la información financiera. Y por último, que los recálculos aritméticos, ¿no? Del reporte coincida con los importes registrados en las sumarias que nosotros hacemos. Entonces, en otras palabras, señores, lo primero que antes de comenzar cualquier tema de auditoría financiera sobre la data que uno va a auditar o revisar, lo primero que el auditor financiero tiene que ejecutar es revisar la información del procesamiento electrónico. ¿Por qué? Porque la información del procesamiento electrónico es el inicio per se para poder realizar la ejecución del proceso de auditoría.
Profesor, y si omitimos ese concepto de validar, de auditar la información del procesamiento electrónico financiero, ¿podrían acotarnos algún concepto de calidad? ¿Qué piensan? Claro, porque de pronto se nos podría estar pasando un tren por las piernas. De acuerdo. A ver, pregunto yo, ¿alguna opinión adicional? ¿Alguna, algo adicional, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algún concepto distinto? Bueno, si no, seguimos. Luego de hacer la revisión, ¿no? De, carambas, eh, de la información del procesamiento electrónico, lo que el auditor tiene que preguntarse es que si dentro de esta clasificación, de acuerdo a normas contables, para responder a la aseveración, presentación y revelación de la información financiera contable cumpla con el marco normativo, ¿ya? Primero, nosotros nos centramos en las cuentas que son mayores al error de tolerancia, ¿no? Que obviamente es el que te marca. Y como nosotros ya sabemos que determinamos el scope o el alcance de qué cuentas vamos a auditar en función al riesgo, nosotros, como les dije en algún comienzo de la clase, ¿no? Si nosotros estamos bajo un concepto donde no vamos a confiar o probar controles y vamos a ir directamente a la revisión sustantiva o de detalle de información financiera, entonces el riesgo siempre va a estar en un high moderado, en un riesgo moderado, con un equivalente del 50%. Entonces, el alcance de las partidas o el scope o el threshold que vamos a revisar sobre cuentas es mayor a este equivalente, ¿no? Para nosotros, el equivalente de cuentas importantes que se van a revisar dentro de la composición del rubro efectivo, el alcance sería como riesgo moderado 70.000 soles o unidades, ¿no? Entonces, si nosotros nos sentamos, para nosotros es importante estas partidas, ¿no? ¿Por qué? Porque representan el valor financiero de lo que nosotros queremos revisar y si encontramos errores o omisiones dentro de estos valores, van a llevar a nuestros hallazgos para poder evaluar frente a la opinión que nosotros vamos a ejecutar como. Ahora, una consulta. Acá evalúo el concepto del depósito a plazo. Pregunto yo, si nosotros estamos revisando analíticamente, porque primero lo que tiene que hacer el auditor antes de hacer ejecución de procedimientos directamente relacionados al concepto de saldos y de revisión de detalle, lo que pregunto yo es evaluar si están correctamente clasificados, evaluar si están reconocidos y evaluar si están correctamente presentados. Les pregunto yo, los depósitos a plazo, acá tenemos depósitos a plazo que son contratos financieros o productos financieros que la compañía ha registrado. La pregunta es, ¿la presentación podría ser cuestionada? Pregunto yo, este llamado depósito a plazo, ¿de acuerdo? Este rubro llamado depósito a plazo podría ser una inversión financiera o un equivalente efectivo. ¿Qué piensan, muchachos? Esa es la pregunta que les hago, ya que estamos auditando el rubro efectivo y equivalente efectivo. Sí ¿Qué podría piensan? ser, Luis, porque en función del plazo de maduración del instrumento. Por ejemplo, Ya, no es lo mismo un depósito a plazo a 180 días, a 30 días, a 360 días, o menos un depósito a plazo que esté sirviendo de garantía colateral de un crédito. Entonces, en función de eso hay que hacer la evaluación para ver si está adecuadamente revelado o presentado. ya. Vamos a suponer, Mario, de que
el depósito a plazo que yo tengo es mayor a 180 días.